Novela histórica que nos lleva al año 500 aproximado antes de Cristo, al Peloponeso en Grecia, donde los espartanos, que eran un pueblo guerrero, que estaban tan seguros de su poderío militar que ni siquiera tenían murallas alrededor de la ciudad, tenían la costumbre de que todos los niños que no eran perfectos al nacer eran abandonados a merced del destino. Podía ser que se muriera de frío, que se lo comieran los lobos, que alguien se lo robara, qué sé yo, pero los espartanos no lo querían. Entonces el protagonista de este libro es hijo de la nobleza espartana, sin embargo que nació con un defecto en un pie, lo cual no lo hacía digno de ser considerado ciudadano. Entonces los padres los abandonaron. Sin embargo, este niño tuvo la suerte de ser recogido por un esclavo espartano, que eran los mesenos, un pueblo al cual los espartanos conquistaron y subyugaron durante mucho tiempo, y en el cual realmente se sostenía la economía de los espartanos, que al ser un pueblo guerrero dedicaban todo su tiempo y dinero a esta empresa, y todo lo que era cultivo, construcción, etcétera, estaba en los hombros de los esclavos, que en este caso eran los mesenios, que como dato no menor superaban al número de espartanos en gran cantidad. Y de hecho por esto mismo los espartanos tenían que estar constantemente haciendo demostración de su poderío militar, de su supremacía por sobre estos esclavos. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, a través de asociaciones secretas que se encargaban de impartir terror en medio de la población esclava, y a través de la represión, es decir, a ellos no se les permitía desarrollar poderío militar, obviamente, y cualquier tipo de revuelta que las hubieron muchas veces era sofocada de inmediato. Entonces es en este pueblo esclavo en donde Talos crece con su abuelo y con su mamá como un niño pastor, al cual su abuelo siempre le inculcó esta idea de que los mesenios eran un pueblo que había sido grande en su momento y que la leyenda decía que el pueblo resurgiría nuevamente con el liderazgo de un hombre que los vendría a rescatar. Una especie de mesías, si se quiere, una especie de héroe. Bueno, acá la novela sigue la típica línea del héroe que se da en todas las películas, mitología, qué sé yo. El hecho de que había una profecía de que vendría el elegido a rescatar este pueblo y que lideraría la revolución para liberarse, en el fondo, de los espartanos. Entonces estaba esta profecía dentro de los mesenios y Talos creció escuchándola. Y en un momento, cuando él ya estuvo preparado, su abuelo lo toma y lo lleva a donde estaba enterrada la armadura de lo que había sido el último rey de los mesenios. Y su abuelo se la muestra, y no solamente eso, sino que también entrena a Talos en el arte de la guerra. Pero todo este entrenamiento se lleva a cabo de forma privada, para que nadie se enterara de nada. Y así es como este niño va creciendo en esta sociedad, hasta que llega la amenaza de los persas. Y acá es donde se hace la conexión con Leónidas y los 300 espartanos en las Termópilas, donde de hecho Talos es enviado como ayudante de un guerrero espartano para ayudarlo con las armas, para ayudarlo con lo que fuera. Y va con Brito, en este caso el guerrero al cual él iba asistiendo, a las Termópilas, sabiendo que se iban a ir a encontrar con la muerte, por todo un tema político, no solamente militar, sino que de estrategia política de los mismos espartanos más que nada. Entonces ellos sabían que iban a ir allá a morir, lo cual hay que tomarlo dentro del contexto de la mentalidad espartana, ¿no? Donde la muerte se veía no como algo negativo, sino como algo que engrandecía al guerrero. De hecho, cuando Leónidas llama a Brito y le dice que se devuelva a Esparta junto con su asistente para ir a dejar un mensaje, Brito se pone furioso porque dice: no, yo no quiero irme a Esparta porque si vuelvo sin haber luchado voy a ser deshonrado y yo prefiero morir acá, pelear acá, a vivir con deshonra. Sin embargo, Leónidas es el rey y la palabra de la ley para los espartanos valía mucho. Entonces Brito se tiene que devolver junto con Talos a dejar este mensaje que Leónidas les había enviado. Y en este trayecto, Talos y Brito se empiezan a conocer un poco más. Y si bien en un principio la relación entre ellos dos había sido conflictiva, en esta travesía empiezan a conocerse un poco más y a admirarse mutuamente, hasta que llegan a Esparta, y tal como Brito había temido, los espartanos lo rechazan porque le reprochan que haya abandonado a sus compañeros y no lo aceptan en la sociedad nuevamente. A lo cual Brito decide responder yéndose a luchar por sí mismo contra los persas, empresa a la cual Talos lo sigue ayudando porque hay una especie de complicidad entre los dos que en ese momento ellos no lo saben, pero más adelante Talos se da cuenta de que Brito no era un guerrero cualquiera, sino que esta conexión se debía a que entre ellos dos había un lazo de hermandad más bien, ya que Brito era su hermano de sangre.
Entonces, al saber esto y al saber Talos que tiene sangre espartana corriendo por sus venas, acepta unirse al ejército espartano y luchar junto con Pausanias en toda esta serie de guerras contra los persas, porque obviamente esto le genera un conflicto interno a Talos, esto de ser espartano pero a la vez haber sido criado por los esclavos que tenían los mismos espartanos. Entonces no sabía muy bien qué hacer, si unirse a los espartanos o si luchar contra ellos. Aún así decide luchar junto con los espartanos contra los persas. Y así es como sigue, con este vacío interno y con este conflicto interior, luchando junto a los espartanos en una matanza tras matanza, como tratando de encontrar algo pero que nunca podía hallar. Hasta que finalmente vuelve a Esparta y se encuentra con una Esparta muy diferente a la Esparta que él había dejado. Es decir, la guerra había dejado huella, el número de ciudadanos había disminuido mucho, el número de guerreros también. Y no solo eso, sino que se empieza a dar cuenta de toda esta serie de intrigas políticas que corrían por las sombras y que en cierta forma también lo habían alcanzado a él, ya que esto había acabado con la vida de su padre, de su madre, de su hermano y con la vida de otras figuras políticas que sí eran valerosas y que sí eran merecedoras de llamarse espartanos. Y entonces, viendo toda esta decadencia, es que Talos decide seguir su profecía y asumir su rol como líder político de la revuelta de los mecenos contra Esparta. Y el destino se pone de su parte porque justo en esa época, y esto fue un hecho real, hubo un terremoto que afectó a Esparta, que cobró la vida de mucha gente y que dejó a Esparta realmente en ruinas. Y fue en ese momento cuando los esclavos espartanos se rebelaron una vez más, valiéndose de su supremacía numérica y valiéndose del hecho de que los espartanos estaban realmente en una decadencia no solamente política, sino que también moral, y por la guerra más que nada habían sido destruidas. Y Talos se pone a la cabeza y lidera esta revuelta liberando a su pueblo esclavo. Todos los hechos que se narran acá tienen su base en la realidad. Muchos de los hechos que se narran sucedieron realmente. Por ejemplo, el terremoto sucedió de verdad, la revuelta de los ilotas sucedió en realidad, Pausanias fue una figura histórica que existió, lo mismo Leónidas, los 300, Temístocles, todas las intrigas políticas de los espartanos, las razones por las cuales Esparta decayó, todo eso fue verdad. Muy bonito libro, con mucha reseña histórica, que se complementa muy bien si uno va viendo documentales al mismo tiempo sobre Esparta, sobre las distintas guerras del Peloponeso, documentándose un poco sobre las distintas figuras históricas que se citan y los hechos históricos también. Y sobre todo me gustó mucho el final.